Uno de los temas, Miguel, por los que quería conversar contigo, surgió a partir de un artículo que vos publicaste en Voces del Frente. Bueno, ya no se llama Voces del Frente, ahora es Voces. Voces a secas. Voces a secas. Que me gustó mucho porque, si mal no recuerdo, ahí planteabas cómo está. Primero, partías de la idea de crisis de salud mental, que es como una mirada ya de que estamos en una situación de crisis de salud mental, pero que también, pero necesitaba de una mirada para poder entender esta crisis en la que estamos. Necesitamos introducir una mirada que dé cuenta de los aspectos más estructurales del punto de vista sociológico, del punto de vista antropológico, la cultura en la que vivimos lleva muchas veces a esta situación. Entonces, lo primero que te quería preguntar, como muy, muy básico, quizás que, ¿por qué entendés que estamos viviendo una situación de crisis de salud mental? Bueno, creo que el tema es bastante evidente a nivel de números, ¿no? O sea, me parece que es un tema hasta que los políticos han entrado, tenemos un problema de salud mental, yo creo que el llamarle crisis tiene dos dimensiones. Por un lado, de que la pregunta de si es que ahora hay más problemas o es que ahora se visibilizan más, gran pregunta con muchas temáticas en nuestra sociedad, ¿no? Es que si es que ahora es más visible o es que ha aumentado. Yo en general con todos estos temas, violencia, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que hay un incremento, pero creo que también visibilizamos mucho más. Em, y lo otro en cuanto a crisis también creo que tiene que ver con una mala comprensión. Creo que seguimos todavía presos, y esto es como mi principal denuncia, presos de una visión excesivamente psicologista del asunto. Está bien, digo, cada disciplina tiene como sus ámbitos propios. El problema es cuando solo se aborda desde un ángulo, como si fuera la totalidad. Entonces yo he escuchado muchas veces quejarse a Pablo Hein, que es nuestro gran referente como sociólogo en Uruguay en el tema suicidios, por ejemplo, con su equipo de investigación en UDELAR, que ha investigado también con gente de otros países. Él siempre, que en las entrevistas de Pablo, es siempre lo mismo. Tenemos que abordar esto como un problema social, tenemos que abordar el suicidio en Uruguay como un problema cultural, tenemos que entender que acá hay cuestiones que no se reducen a la salud mental de las personas, bla, bla. Y uno dice, bueno, y a veces quedan frases donde uno dice, bueno, no sé si todo el mundo logra entender lo que Pablo está denunciando, ¿no? Em, y ahí me parece que ahí él ha dicho, deslizado algunas cosas, como por ejemplo, bueno, ¿por qué nuestros jóvenes, ¿no? Que tienen un índice tan alto de adolescentes? Y uno se pregunta a veces la soledad y la orfandad cultural en la que viven, ¿no? Este es un factor para mí predisponente muy importante a las crisis de sentido, eh, porque hoy en día, vos fíjate que en la juventud hay como una tendencia cada vez más a consultarnos todo a los adultos y a la inteligencia artificial. Casi que te preguntan cosas como, decís, pero básicas de la vida, así, bueno, como una dependencia de una tutoría en todo, ¿no? Como si tener una especie de coach que están de moda para todo. Y al mismo tiempo hay un adulto ausente que de alguna manera quedó como una especie de adolescente crónico, donde muy individualista, donde en realidad ha abandonado la misión de la transmisión generacional. Y esto es algo que Hannah Arendt vio en los años 1960, cuando escribe La crisis de la educación. Hannah Arendt dice algo que para mí es profético, cuando ella dice, el problema es que la generación adulta tiene el deber de preparar a los que vienen al mundo, a los nuevos nacimientos, prepararlos para entregarles el mundo que los recibe. ¿Mm? Y eso en términos técnicos se llama tradición, que no es tradicionalismo, es yo te entrego algo, tú con eso harás lo que tú quieras, lo convertirás en lo que tú quieras. Si convertirás el mundo y la cultura que yo te doy, que yo te transmito, en lo que a ti se te cante la gana. Pero lo que no puedo yo como adulto es exonerarme de transmitirte la cultura y el mundo que yo he recibido. Porque si no te dejo, vamos a decirlo, en pelotas. Te dejo huérfano de cultura, huérfano de horizontes. Y te digo, toma un volante y manejate y descubrí la vida abandonado en la selva atomizada y fragmentada de la crisis cultural en la que vivimos. Entonces, no saben ni para dónde van. Aunque sí más o menos la van manejando como pueden, pero hay una gran soledad, porque hay un gran abandono en la transmisión de la tradición cultural de sentido, que esto no sucede en los colectivos o colectividades o grupos donde hay una fuerte transmisión de una tradición, que esto no quiere decir
vamos a repetirlo, ser tradicionalista y repetir lo que hicieron mis padres y mis abuelos. Quiere decir que nadie es menos libre porque le transmitan una cultura, todo lo contrario. Al revés, porque me transmiten una cultura, yo podré con eso hacer algo para cambiarlo o para elegir otra cosa. Porque si no es esa cosa de no, yo no le voy a inculcar porque no le voy a influir. Está, bueno, pero entonces no va a tener nada en la cabeza. Entonces, es decir, se va a ir haciendo a lo que los pares le van llegando. Y entonces, lo que vamos viendo es que también los procesos de socialización hoy se dan más por internet que por los entornos tradicionales. Entonces vos tenés gente que convive en comunidades que se dedican al anime japonés y son adolescentes que saben todo sobre... y esto genera problemas a nivel de ansiedad, soledad, depresión. Y de hecho, muchos filósofos contemporáneos empezaron a ver que determinados patrones y esquemas de vida hacen más predisponente a algunas patologías. Lo decía Roberto Almada, un psiquiatra, en su libro sobre el cansancio de los buenos, que un poco siguiendo a Víctor Frankl, que la sociedad cuanto más consumista, ¿no? y pone el eje en el consumo, la vida queda totalmente vacía y el consumo es una tapadera para el vacío existencial, para no mirar para adentro y darme cuenta que mi vida no sabe ni a dónde va. ¿M? Entonces vamos corriendo detrás del consumo. Byung-Chul Han, por ejemplo, te dice, bueno, el filósofo coreano, ¿no? Dice, bueno, en realidad la prevalencia de ansiedad que hay hoy y de depresión tiene que ver con individuos que la cultura les empuja a acelerarse todo el tiempo, porque no hay un sentido que dé ritmo a la vida, no hay rituales que den cierres a la vida, todo es un continuo, quedas agotado de las series, porque nunca terminan, ¿no? Entonces la vida es como una gran serie con 11.000 temporadas, pero antes vos la película terminó y tiene que empezar otra. Pone la imagen de la serie como la imagen de la vida actual. Es siempre lo mismo y más de lo mismo que nunca termina. Y eso agota, no hay duelos, no hay cortes, no hay rupturas. Es todo un continuo que agota, por eso la sensación de acelere, dice él, de falta de sentido, y a su vez también de depresión porque los individuos están demasiado ensimismados, pendientes de sí, más narcisistas, que esto lo vio Lipovetsky en los 80, es decir, vamos a individuos que les gusta hablar por radio para escuchar su linda voz aunque no importe lo que digan. O sea, es estar pendiente de mí todo el tiempo. Entonces, al estar tan pendiente de mí, es obvio que estar tan ensimismado no me va a dejar muy bien. Entonces, algunos de estos analistas dicen, miremos un poquito qué está pasando en la cultura y qué cosas están empujando a la gente a vivir de determinada manera, ¿no? Podríamos hacer un elenco muy grande de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio refiere al aumento de las enfermedades autoinmunes y sobre todo lo toma como metáfora, ¿no? Porque es el individuo contra sí mismo, ¿no? Es el individuo que se está explotando a sí mismo y entonces es autodestructivo. Cree que es libre, trabajando 24 horas por día, se levanta contestando mails, se acuesta y dice, no, yo soy libre porque trabajo freelance y tengo una unipersonal. Sí, pero sos esclavo de tu propia mentalidad hiperproductiva, con lo cual no tenés ni un... Y si tenés tiempo libre te sentís culpable. Entonces, a fin de cuentas, te estás enfermando, ¿no? Eh, y a su vez el propio sistema te vende, bueno, pero justamente para ser feliz tenés que hacer retiros, tenés que entonces casi que terminás consumiendo experiencias de descanso para poder rendir más, ¿no? Entonces, al final las vacaciones no son vacaciones, son espacios para cargar las pilas para seguir en la máquina. Y entonces en realidad ahí hay un modelo de persona, un modelo de vida que es ser felices, producir, producir, producir. Y te sentís culpable si tenés un rato libre y no lo haces producir, ¿no? Entonces en realidad, y casi que si no tenés tiempo sos un fenómeno. Entonces eh, hay toda una dinámica perversa allí donde algunos sociólogos, antropólogos y filósofos empiezan a darnos pistas de cómo estamos pensando y cómo estamos viviendo puede tener mucho que ver con nuestra salud mental, física, o sea, con cómo estamos sufriendo. Entonces es interesante no reducir los problemas de salud mental a problemas solamente de tipo psiquiátrico, porque los hay, ¿no? O sea, claramente hay problemas que son de orden más bioquímico, cerebral, pero también hay muchos temas que son ambientales y somos una unidad. Entonces, no atender a cómo estamos pensando y cómo estamos viviendo y cómo eso afecta a la salud es un poco ingenuo e irresponsable. Un poco en este sentido iba el artículo, ¿no?